En esta oportunidad hablaremos del mandamiento de toma de posesión en el cargo de interventor judicial y de su problemática particular. Concretamente, realizaremos nuevamente algunas aclaraciones previas en relación al mandamiento y a la diligencia, los principios jurídicos que rigen la diligencia, la normativa aplicable en el caso y específicamente su relación con la actividad del oficial de justicia, cuál es el contenido específico de un mandamiento donde se ordena al oficial de justicia poner en posesión el cargo de interventor judicial y algunos problemas relevantes a la diligencia de toma de posesión. En cuanto a los problemas de la diligencia, hablaremos concretamente de los relativos a la identificación de la persona destinataria de la medida de intervención y de la persona del interventor judicial propiamente dicho. En cuanto a la posesión del cargo, efectivamente hablaremos del carácter jurídico de esta y su incidencia en la diligencia. Y finalmente hablaremos de la resistencia de la destinataria de la medida. En cuanto a las aclaraciones previas, siempre se imponen estas cuestiones advertir que la exposición se va a limitar exactamente a la problemática de la diligencia de toma de posesión. No se analiza de ninguna manera cuándo procede o cuándo no procede la intervención judicial. Algo más, la mayoría de las cuestiones relativas a la diligencia no tienen regulación legal específica. Y finalmente, debemos resaltar en qué consiste la diligencia de toma de posesión. La diligencia de toma de posesión consiste en la orden del juez dirigida al oficial de justicia para constituirse en determinado lugar en compañía de determinada persona que es la persona del interventor judicial e informar a la destinataria de la medida, que puede ser una persona humana o una persona jurídica, que el juez de la causa ha ordenado y ha designado como interventor judicial a esa persona mencionada previamente y seguidamente ponerle en posesión del cargo. La diligencia puede incluir además notificar al destinatario el alcance de la medida y la duración de la medida. ¿Cuál es el límite de la intervención del oficial de justicia? ¿Qué es lo que realmente hace el oficial de justicia cuando pone en posesión del cargo de interventor judicial? Solamente se limita a poner en posesión del cargo de interventor judicial a la persona designada en el expediente. Una vez que ha realizado este acto, se da por terminada la diligencia y el oficial de justicia se retira del lugar. El oficial de justicia no controla que el interventor cumpla sus funciones. Esto es función de la propia destinataria que deberá informar al juez de la causa qué es lo que está realizando el interventor. Tampoco controla que el destinatario de la medida colabore con el interventor. En caso de que el destinatario no colabora con el interventor, es el interventor el que deberá comunicar al juez de la causa esta circunstancia. ¿Cuáles son los principios jurídicos que regulan la diligencia de toma de posesión del cargo de interventor judicial? Como siempre, la mayoría de las diligencias encomendadas en un mandamiento se rigen por un criterio estricto, derivado de la vigencia del principio de autosuficiencia textual, que en el caso concreto surge de los artículos 19 de la Constitución Nacional, el artículo 28 de la Constitución Nacional, ambos que establecen o consagran el principio de habilitación y el principio de razonabilidad respectivamente, el artículo 29 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que consagra el principio pro homine o pro persona, el artículo 1710 del Código Civil y Comercial, siempre presente en las diligencias encomendadas en mandamientos, porque establece el principio o el deber de evitar todo daño. Y finalmente, una norma específica de la diligencia de toma de posesión, el artículo 228 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Misiones, que establece que todo lo relativo a la procedencia de las medidas de intervención judicial deben regirse por un criterio restrictivo, que reafirma el criterio estricto antes mencionado. Específicamente, el artículo 228, inciso primero del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Misiones, establece que cualquiera sea la clase de la intervención,
el juez debe apreciar su procedencia con criterio restrictivo. La norma habla de juez, pero debemos interpretar también que se refiere a cualquier órgano judicial que debe tomar medidas en relación con la intervención ordenada en un expediente. Así, por ejemplo, que con sustento en una interpretación a fortiori, es decir, de una interpretación basada en un argumento de mayor a menor, válidamente puede concluirse que el oficial de justicia también debe proceder con un criterio restrictivo en la diligencia de toma de posesión del cargo de interventor. ¿Cuál es la normativa aplicable? La intervención judicial está regulada en los artículos 225 a 230 de la Ley 12, número 27, Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Misiones, y en el artículo 65 de la Ley 13, número 2, Código Procesal Laboral de la Provincia de Misiones. Ninguna de estas disposiciones regula específicamente la diligencia de toma de posesión. Están dirigidas exclusivamente al órgano judicial, salvo la que mencionamos en relación con el inciso primero del artículo 228 del Código Procesal Civil, que establece el criterio restrictivo. ¿Cuál es el contenido específico de un mandamiento de toma de posesión del cargo de interventor judicial? Podemos decir que son elementos esenciales de una diligencia de toma de posesión en el cargo de interventor, el lugar que debe estar precisado, dónde debe realizarse la diligencia. El oficial de justicia no puede concurrir a cualquier lugar. Las personas a las cuales el oficial de justicia debe requerir e informar que se ha designado un interventor judicial, y el mismo interventor judicial, es decir, ¿quién? El destinatario de la medida y el interventor. El oficial de justicia debe conocer con precisión quién debe intervenir en la diligencia. Y finalmente el objeto. ¿Qué es lo que debe realizar el oficial de justicia? Concretamente, la posesión en el cargo de interventor judicial, o además también la notificación del alcance o la duración de la medida. Debe estar suficientemente precisado en el mandamiento. ¿Cuáles son algunos de los problemas que puede tener la diligencia de toma de posesión en el cargo de interventor judicial? Podemos decir que algunos de esos problemas son la identificación de la persona del destinatario y de la persona del interventor, el carácter de la intervención, es decir, si se trata de una intervención en el carácter de informante o de recaudador, y finalmente qué hacer ante la resistencia intransigente y tal vez hasta violenta de la persona que recibe el acto. En cuanto a la identificación de la persona, debemos preguntarnos, ¿quién debe soportar la intervención judicial? ¿Quién debe tomar posesión como interventor judicial? Es decir, por un lado tenemos la persona destinataria de la medida, que puede ser física o humana o jurídica, y la persona del interventor judicial, que normalmente es una persona humana, conforme a la terminología utilizada por el Código Civil y Comercial de la Nación Argentina. En cuanto a la identificación del destinatario, siempre debemos resaltar, solo puede soportar la intervención judicial el indicado en el mandamiento. En ningún caso puede realizarse la medida con una persona distinta a la mencionada en el mandamiento. Se trate de una persona humana o de una persona jurídica. Y en el caso de la persona jurídica, siempre debe entenderse con su representante legal, con su representante convencional o con algún encargado o empleado de la misma. En cuanto al destinatario, ¿por qué es tan importante su identificación? Puesto que el destinatario soporta un conjunto de deberes derivados de la propia medida de intervención judicial. Concretamente, debe colaborar con el interventor en la realización de la intervención. Debe abstenerse de conductas contrarias que impidan al interventor cumplir con su cometido. Y finalmente, debe informar al juez de la causa cualquier incumplimiento del interventor de los deberes a su cargo. El mandamiento, por consiguiente, debe indicar con precisión y claridad el nombre y apellido completos cuando se trata de una persona humana y la razón social completa cuando se trata de una persona jurídica. No son suficientes frases genéricas o ambiguas, como por ejemplo el demandado,
la contraria, la razón social demandada o equivalentes, que solamente generan confusión sobre la persona que debe soportar los deberes derivados de la medida de intervención. La falta de identificación, por consiguiente, impide la diligencia. Determina que deba devolverse sin diligenciar y debe informarse al juez de la causa la razón de la decisión de devolución. En cuanto a la identificación del interventor, no hay que confundir la persona autorizada a intervenir en la diligencia, que puede simplemente facilitar el transporte para que el oficial de justicia se apersone en el lugar donde realizar la diligencia, con la persona del interventor. Una es la persona del autorizado a intervenir, otra es la persona del interventor, que es el que debe llevar adelante la intervención judicial. Solo puede tomar posesión del cargo de interventor el indicado en el mandamiento, y este principio es absoluto. Ninguna otra persona puede asumir el cargo de interventor judicial. Ninguna persona, ni siquiera con facultades del mandamiento. El mandamiento, por consiguiente, debe indicar con precisión nombre y apellido completos y número de documento para evitar la homonimia. Ahora bien, ¿por qué es tan importante la identidad del interventor? Puesto que la identidad del interventor debe ser comprobada no solo por el oficial de justicia, sino también por el destinatario de la intervención. No olvidemos que el destinatario de la intervención soporta el deber de colaborar con el interventor y solo soporta ese deber en la medida que puede identificar la persona respecto de la cual debe prestar su colaboración. Por consiguiente, no son suficientes frases genéricas o ambiguas como el perito designado, el perito del actor, el interventor designado o equivalentes, que solo llevan a confusión sobre la identidad de la persona del interventor. Por consiguiente, la falta de identificación impide la diligencia, determina la devolución sin diligenciar y el oficial de justicia debe informar al juez de la causa las razones de la devolución. En cuanto al carácter de la intervención, el mandamiento debe indicar con precisión el carácter jurídico de la intervención en cuestión. Si se trata de un informante, sobre qué cosas y sobre qué documentos debe realizar su cometido para informar al juez de la causa, y en el caso de un interventor recaudador, debe contener los montos que debe recaudar y las modalidades de depósito de retiro. Y finalmente debe contener la duración de la medida, el tiempo durante el cual el interventor realizará su cometido. El destinatario debe conocer con precisión cuáles serán las funciones del interventor para saber qué conductas debe realizar para colaborar con ellas y qué conductas no debe realizar para evitar entorpecerlas. También debe conocer si esas funciones se relacionan solamente con una función de información, interventor informante, o con una función de recaudación, interventor recaudador. Y finalmente, en función de toda esta información, cuáles serán sus deberes específicos en relación con esta intervención judicial. Ahora bien, ¿qué hacer si el destinatario se resiste a la medida? La resistencia puede referirse tanto al ingreso al domicilio, a la toma de posesión del cargo de interventor o al cumplimiento de las funciones del interventor. Cada una de estas puede ser superada de distinta manera y algunas no pueden ser superadas de ninguna manera por el oficial de justicia. En cuanto al ingreso al domicilio, es posible superarla recurriendo al allanamiento de domicilio y al uso de la fuerza pública y de un cerrajero en la medida que tales atribuciones estén contenidas expresa e inequívocamente en el texto del mandamiento. En cuanto a la resistencia a la toma de posesión del cargo, es posible superarla, dependiendo de las circunstancias del caso, mediante el uso de la fuerza pública. Pero ahora bien, respecto a la resistencia al cumplimiento de las funciones del interventor judicial, ya no es posible superarlas por el oficial de justicia. El interventor, en este caso, es el único responsable del cumplimiento o incumplimiento de sus funciones y, por consiguiente, si el incumplimiento de sus funciones se debe al comportamiento del destinatario, debe informar al juez de la causa esa circunstancia. Muchas gracias.